Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya oramos, ya pudimos alabar a Dios con algunas alabanzas. Seguimos con el estudio de el universo paralelo, que son las parábolas de gracia. Las parábolas de gracia, este universo paralelo en donde nos intentamos meter para, para tener una conversación cara a cara con el Señor. Cuando tenemos ese tipo de conversaciones, entramos en un universo paralelo, no en nuestra realidad, sino en la realidad de Él. Y cuando entramos en su realidad, las cosas de acá abajo, de acá de la tierra, pierden sentido y entonces nos cuesta a veces entender de qué está hablando. Y eso pasaba con las parábolas. A la gente le costaba entender a Jesús qué estaba hablando y muchas veces necesitaban que Él se las explicara, porque parecía que estaba hablando en otro idioma. Entonces, el universo paralelo son las parábolas de gracia. Nos estamos enfocando básicamente en un periodo de tiempo entre la transfiguración, o sea, cuando Dios se transforma en el monte, cuando Jesús se transforma, desde ese momento hasta antes, o sea, hasta antes de la entrada triunfal en Jerusalén. Ese periodo de tiempo, Jesús comparte varias parábolas que son conocidas como parábolas de gracia. Recuerden, esto no es matemático y hay otras formas de estudiar estas parábolas, pero bueno, hemos elegido esto para tener una excusa para estudiar la palabra. Entonces, de esta manera podemos ver la gracia del Señor en distintas parábolas, tratando de entender este universo paralelo que se nos presenta casi a diario. Vamos a ver hoy primero el contexto en que está la parábola. Hoy va a ser un día distinto porque hay una parábola melliza. Hay Estas dos parábolas que vamos a ver hoy son muy cortitas, pero están conectadas. El contexto, venimos de que Jesús, desde el capítulo 9, ya Jesús en su ser entendió que el tiempo se había cumplido y que él iba a ser recibido arriba. Entonces afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Acordémonos que el propósito de Jesús para venir a la tierra es morir. No vino con otra razón que la de morir. Entonces, nace para morir. Viene para cumplir la voluntad del Padre de ser el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, desde este momento, todo lo que estamos leyendo, ya pasaron casi 3 años de su ministerio y está hablando con discípulos que han estado con él casi 3 años. Todavía no son 3 años, pongámosle si se ponen muy estrictos, 2 años, 2 años y moneda. Y entonces él empieza a hablar de entender los tiempos. Vimos la higuera estéril, la que no daba fruto. Y hoy nos vamos a encontrar con el contexto de las dos parábolas que tenemos, pero tenemos que ver el contexto, si no va a quedar un poquito colgada las dos parábolas. El contexto es la sanidad de una mujer que estaba encorvada hace 18 años. El problema con esta sanidad es que a Jesús se le ocurre, no sé qué se le pasó por la cabeza, se le ocurre sanarla en un sábado. Era sábado cuando ocurrió esta sanidad. Tenemos que entender que Jesús hizo 7 milagros en los días sábados. Por eso aquellos que guardan los sábados, que hacen algo del sábado, vemos que acá está el Señor del sábado y que parece que lo hacía a propósito y esperaba el sábado para hacer algo. Pero vamos a ver Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. En el PowerPoint está, pero como siempre, si tenés una Biblia, es lo mejor.
Versículo 10. Lo encontramos a Jesús enseñando en la sinagoga en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga cuando el día de reposo. ¿Cuándo era esto? Un sábado. Y allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y ustedes pueden pensar que ahora estaban todos contentos, saltando por la sanidad de esta mujer. Pero el principal de la sinagoga, en donde estaba enseñando Jesús, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: ¿se están imaginando esto? Está en una sinagoga, un cuarto no muy grande, Jesús enseñando, la llama a la mujer, le pone las manos, la mujer se endereza, un milagro de aquellos, y en ese mismo recinto se para el principal de la sinagoga, como si fuera el pastor de hoy, y se para porque vos estás enseñando y se para, y le dice a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Trágame tierra. O sea, si nosotros somos maestros, como lo somos, seculares, y se para la autoridad en donde estamos enseñando y nos dice esto, eh, momento complicado, trágame tierra, momento de... Sin embargo, Jesús le respondió, haciendo amigos, no sé si lo invitaron a predicar otra vez acá, no tengo registro, pero le dice Jesús: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no se desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? O sea, lo que el Señor está diciendo es: ustedes antes de venir acá, en sus casas, acuérdense, la gente vivía y tenía el buey, el asno, todo en la puerta de la casa. A la noche era el último que entraban por una cuestión de calefacción, por una cuestión de seguridad, lo ponían en la puerta. O sea que si vos tenías que ir a la sinagoga el otro día, ¿qué era lo primero que tenías que hacer? No era automático, sino que al buey y al asno lo tenías que sacar de la puerta para poder salir, lo llevabas a tomar agua o a pastar. Eso era trabajo y era el día de reposo, si era sábado. Entonces Jesús le dice: ustedes, cada uno de ustedes hizo eso hoy, ¿y les parece mal que yo haya sanado a esta mujer que estaba encorvada hace 18 años, que Satanás la tenía atada a esta enfermedad? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él, hechas por él, todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces es curioso la fuerza de la religión acá, es curioso ver cómo se contrasta el amor, la necesidad del otro. Es más, tienen más cuidado por los animales que por las personas. Jesús no vino a fundar el cristianismo, ni ninguna religión, sino por el contrario, vino a dar fin a la religión. Y nosotros, como discípulos de Él, lo que estamos llamados a hacer es predicar esa buena noticia de que Él está vivo y que ya estamos libres en Cristo Jesús y que tenemos
todo lo que necesitamos en Él. Es muy fuerte la palabra hipócrita, cada uno de vosotros, o sea que los miró, me imagino, a los líderes que estaban en ese lugar, y les dijo, hipócritas cada uno de nosotros, cada uno de vosotros. Berkeley es alguien que conoce algo de griego y dice, voy a leer algo en cuanto a la palabra hipócrita. Dice, cualquiera para quien la religión es una cosa legal, cualquiera para quien la religión significa llevar a cabo ciertas reglas y regulaciones externas, cualquiera para quien la religión está completamente relacionada con la observación de cierto ritual y el mantenimiento de un número de tabúes, es al final destinado a ser un hipócrita en el sentido en que Jesús lo dice. ¿Por qué la razón de esto? Porque el hombre cree que es bueno si lleva a cabo ciertos actos, ciertas prácticas correctas, sin importar que su corazón y su pensamiento. Para tomar el caso de este judío legalista en la época de Jesús, él podía odiar a su prójimo con todo su corazón. Podría estar lleno de envidia, celos, de amargura y orgullos ocultos. Pero tal vez llevó a cabo los lavados de manos correctas, observó la ley correctamente sobre la limpieza, sobre la inmundicia. El legalismo no tiene en cuenta las acciones externas de un hombre, ¿sí? Tiene en cuenta las relaciones externas de un hombre, pero no tiene en cuenta en absoluto sus sentimientos internos. Es posible que esté sirviendo a Dios meticulosamente en cosas externas y desobedecer rotundamente a Dios en las cosas internas. Eso es hipocresía. No hay mayor peligro religioso que el de identificar la religión con la observancia externa. ¿Sí? Entonces, este hombre, este principal, estaba muy enojado porque Jesús sanó en el día de reposo a una mujer que hacía 18 años estaba atada por Satanás, doblada. Literalmente su cuerpo estaba doblado. Acá lo que estamos viendo es la religión muerta. Y déjenme darle 7 características. No son mías, pero están muy buenas. La religión muerta está marcada por la esclavitud a Satanás. La religión, en cambio, la realidad en el Señor, nosotros estamos libres. La religión muerta es impotente para un cambio duradero. La realidad en el Señor es que transforma, sana, libera. La religión muerta no tiene compasión por las personas, inclusive hiere a personas. En cambio, en la realidad en el Señor, lo que debería existir es compasión. En la religión muerta no hay alegría. La religión muerta está enojada, está amargada. En cambio, la realidad en Cristo debería ser una realidad de sumo gozo, de suma alegría. La religión muerta es hipocresía pura. Está muerta, tiene una careta, tiene un maquillaje. Sin embargo, en el Señor estamos descubiertos, podemos estar cara a cara con Él y lo que obtenemos de Él es vida abundante. La religión muerta promueve las prioridades equivocadas, las externas. Sin embargo, estar con Cristo, lo principal es cuidar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Y alabar al Señor con todo nuestro corazón, no solo de labios. La religión muerta, por último, da gloria a los hombres, y nosotros, teniendo Cristo, lo que le damos gloria es a Él. En esta situación, en este marco de referencia que tenemos, ¿cuál es la solución a esta clase de vida que proponen los religiosos? ¿Cuál sería tu solución?
¿Qué solución encontrás para la gente que sí se alegraba con Jesús por las cosas que hacían? ¿Qué solución encontraremos a esa realidad? Porque lo de Jesús era pasajero, él estaba ahí, la gente se alegraría, pero mañana se iba a otro lado. Los religiosos estaban ahí. ¿Cuál es la solución a esta realidad, a este cuadro que se nos pinta acá? Me imagino que ya habrás encontrado una solución. Y Jesús da dos soluciones para que saquemos conclusiones. Va a contar la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. No podemos desconectar estas dos parábolas del evento que pasó anteriormente porque están sumamente conectadas. No podemos entrar a decir, bueno, la semilla de mostaza y pensar en nosotros, y la levadura y pensar en nosotros. No, primero tenemos que ver cómo se conecta esto con esta mujer que ha sido sanada el día de reposo y con este líder religioso enojado porque Jesús sanara en el sábado. A eso vamos a encontrar que la respuesta de Jesús son estas dos parábolas. La primera, versículo 18 del capítulo 13, dice, y dijo, enseguida el evento este que acabamos de leer, y dijo, ¿quién? Jesús. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Vale, Jesús, no me ayudas mucho. Grano de mostaza que alguien tiró, sembró. Así es semejante el reino de Dios. Y la segunda parábola dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Bien, es importante entender esto. Es importante entender que esto está conectado con lo anterior. No podemos desconectarlo. Perdonen que sea tan pesado con eso, pero es así. La información que podemos sacar de todo este evento, más las dos parábolas, es el reino está presente y a Satanás le llegó la hora. ¿A qué compararé el reino de Dios? De alguna manera, lo que Jesús está contestando a esta audiencia es que el reino estaba presente. El reino estaba presente, porque Satanás era el que tenía atada a esta mujer, y vino alguien que desató a esa mujer, quiere decir que vino alguien superior a Satanás. Entonces lo que está haciendo Jesús es enfatizar que el reino está presente, que esta sanidad de la mujer y la derrota implícita de Satanás son prueba de que el reino está presente y que el rey ha venido y que está en la tierra. Cada vez que Jesús hacía un milagro, tenía que estar un poco aclarando, porque los discípulos también estaban ahí y veían estas manifestaciones, señales, milagros. Mirarían a cualquier romano, a un soldado romano y decían, a vos te queda poco, ¿eh? Porque en toda su cabeza el reino de Dios era otra cosa, era establecer, echar a patadas a los romanos y que Jesús se sentara como rey en Jerusalén. Entonces, a cada una de estas expresiones de Jesús
de milagros y de sanidades, tenía que ir acompañada con explicaciones de lo que era su reino. Entonces, por eso vienen las explicaciones de estas dos parábolas. Lo pequeño, en el caso del grano de mostaza, se vuelve grande. Y en el caso de la levadura, desde el interior se modifica lo externo. Isaías dice que Jesús creció como un renuevo, como raíz de tierra seca. No había en él hermosura ni majestad para que seamos atraídos por él. Nada en su apariencia había para que no le deseáramos. Era algo que no llamaba mucho la atención en su exterior, porque desde el interior es de donde trabaja Dios. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, que habían de recibir. ¿Por qué? Pues Él no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, lo que estamos entendiendo es que lo pequeño se vuelve grande y todo se modifica desde el interior hacia el exterior. Dios puede tomar la situación menos prometedora y convertirla en algo grandioso. El evento más grande de la historia no fue el evento multitudinario. La cruz no fue el evento multitudinario. Si hubiera un canal de televisión en ese momento, probablemente hubieran mandado a sus mejores periodistas a cubrir el preparativo de la Pascua. Y hubieran mandado a un, qué sé yo, a un cronista de cuarta categoría a decir, bueno, andá a mirar allá que estaban matando a 3 ladrones y traernos un reporte. Jesús estaba colgado en una cruz y la multitud decía, este salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Los demonios y Satanás decían, este está acabado. Pero él dijo, consumado es, y el templo se rasgó, la religión cayó. Los religiosos e hipócritas quedaron expuestos, Satanás quedó vencido, y unas semanas más tarde Pedro describió a Jesús como estos constructores, estos líderes religiosos habían rechazado por inútil. Esta piedra que ellos desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ven? Lo que el hombre considera como inútil, algo chiquito, algo que no tiene sentido, Dios lo transforma. El grano de mostaza de las semillas es una de las más chicas. Si nos ponemos técnicamente, hay más chicas, sí, pero no podemos pensar, quizás era la más chica de la región en donde estaba Jesús o de las que conocía Jesús. Tampoco nos podemos poner tan exquisito. ¿Es la más chica el grano de mostaza o hay otra más chica? Es chica. El árbol de mostaza, como otra información, podemos ver que crece hasta 4 metros. ¿Sí? Desde esa semillita, desde la información que hay en esa semillita chiquitita, sale un árbol que puede llegar hasta los 4 metros. Y la levadura, 3 medidas de harina, era para alimentar aproximadamente 100 personas. Están hablando de unos 30 kilos aproximadamente de masa leudada. Esta masa del pan se preparaba comunitariamente, las mujeres se encargaban y era para toda la comunidad que se preparaba el pan. Entonces, 3 medidas es una considerable medida para hacer el pan. ¿Y qué otra información podemos dar? El reino podría venir de algo insignificante, tan insignificante como un hijo de carpintero nacido en Belén. ¿De Belén podrá salir algo bueno? ¿De un hijo de un carpintero? ¿La madre quedó embarazada antes de haberse casado? Este
¿Se acuerdan que les pregunté cuál será la razón, cuál sería la solución a este marco de referencia de estas dos parábolas y el evento de la mujer sanada, la mujer encorvada sanada? La respuesta es morir. Morir a la religión, morir a los puestos, morir a la idea preconcebida. Jesús tendría que ser así, Jesús debería hacer esto, Dios debería hacer esto, lo otro y aquello, ¿no? Morir a eso. Yo sé que no tiene mucha prensa el morir. El morir es la peor forma de vida del mundo. No está bien visto por nadie. Al contrario, la reacción de toda la humanidad es tratar de retardarlo lo mayor posible, en lo físico, en lo espiritual, en lo mental. Nadie quiere morir y todos hacemos lo posible para retardar ese evento. Pero en lo espiritual ya estamos muertos. Para Dios estamos muertos. Y Él nos da vida en Cristo Jesús. No hay vida espiritual fuera de Jesús. ¿Y por qué está bueno morir? Está bueno morir porque sobre todo las cosas Jesús murió y resucitó. Y si yo estoy en Él, va a ocurrir lo mismo conmigo. Me voy a levantar gloriosamente como Él se levantó. Y si en lo espiritual muero, a mis cuestiones carnales, Él me va a hacer más fructífero de lo que yo pueda imaginar. La muerte es lo único que necesitamos. Todo aquel que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Pero todo aquel que por mí entregue su vida, la guardará. Es lo único que necesitamos es morir. Solo la muerte es utilizable en lo espiritual. Jesús vino a resucitar muertos, no vino a criar vivos, no vino a alimentar vivos, vino a resucitar muertos. No está interesado en moribundos. Necesita a alguien que esté muerto. Mientras nosotros nos aferremos a la vida, Jesús no puede hacer nada por nosotros. Él salva a los muertos. Toma tu cruz y seguilo. Yo tengo que tomar mi cruz y seguirlo todos los días. Entonces, por eso es importante lo del grano de mostaza. Si el grano de mostaza no es enterrado y muerto, no va a producir fruto. Las aves del cielo no van a tener árbol donde posarse. Va a ser una semilla más. Si la levadura no es puesta en harina, no puede hacer esa transformación desde el interior para fermentar y dar de comer a mucha gente. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades, estas situaciones que estamos viendo hoy? Bien, el reino de Dios ya está en marcha y no se va a detener, no lo puede detener nadie. Nada ni nadie. Y es cristológico esto que estamos viendo. El centro de todo esto es Cristo, no es el humano, no es el ser humano. Por eso Jesús dice el reino de Dios. Cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús alimentaba a 5.000, alimentaba a 4.000, le daba vista a un ciego. Acuérdense que 40 días después de Jesús resucitado estuvo con los discípulos enseñándoles acerca del reino y no lo terminaron de entender. Porque ni bien él se va y dice, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? No entendieron del todo hasta que no vino el Espíritu Santo y pudieron comprender.
Pero ellos querían pensar en grande acerca del Mesías. Todos esperaban un Mesías grande, un cedro del Líbano, un olmo, qué sé yo, un paraíso, un árbol, wow. Sin embargo, el reino de Dios es ese árbol de mostaza, que es chiquito. La gente quiere el acá y el ahora, ya. Danos un milagro, mostranos algo. Eh, Sin embargo, él dice, no, el reino de Dios como la levadura. No es el aquí y ahora, es un proceso. Viene de adentro para afuera y lleva su tiempo. Eh, entonces muestra que el reino de Dios es tanto externo como interno y se tiene que establecer y tiene un proceso. Tenemos que entender también que cosas van a ir sucediendo incluso cuando no somos conscientes de que estamos siendo cambiados. El trabajo es silencioso. Vamos entendiendo más de lo que, si estamos expuestos a la palabra, si estamos expuestos a la presencia de Dios y buscamos de Dios, va a haber mucho más cambio del que nosotros creemos que estamos teniendo, porque el cambio es interno. El trabajo es silencioso, el Espíritu Santo es de adentro hacia afuera, es como la levadura. Acuérdense que la levadura es un elemento de transformación, es algo que en la Biblia se utiliza como ejemplo de transformación. Puede ser buena y puede ser mala. El pecado también, si entra el pecado, transforma a la persona para mal. Pero en este caso Jesús lo está utilizando, miren, el reino de Dios es como esta levadura que va trabajando dentro de la persona. Sí, entonces exponete a Dios, exponete a la palabra, aunque a veces no entiendas, aunque a veces parece complicado, aunque aparentemente no estás entendiendo o no estás captando todo, estás siendo cambiado internamente. Deja que eso haga su trabajo. Tené paciencia, tené constancia en eso. Es que lo más pequeño es lo que se vuelve grande. Muchos queremos lo grande ahora, pero no, es al revés. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho. Esa es la forma en que trabaja Dios. Tenemos que entender, estamos hablando de tamaño, estamos hablando de éxito, estamos hablando de sorpresa, no estar preparados para lo que Dios hace, la sutileza de Dios. A veces subestimamos cosas, no, esto, lo otro, aquello. Lentitud, estamos hablando de proceso. Y Jesús lo que nos está dando es un patrón de cómo Dios trabaja, de cómo el reino de Dios se establece. A Dios le gusta hacerlo así, ¿qué vamos a hacer? ¿Querés cambiar a Dios? ¿O preferiblemente cambias vos? Y yo voy a tener que cambiar yo, ¿no? Cambiar a Dios ya no puedo. No sé, Gedeón, 3.000 personas me viera pelear. No, son muchas, dice Dios. Che, ¿para qué? Se van a pensar que es porque vos fuiste a pelear con 3.000 personas que ganaste. No, no. Saca esto, se queda con 300. Bueno, ahora con 300 sí podemos hacerlo. Estando en el reino de Dios, vamos a tener seguridad y abrigo y sustento y nutrición, que viene de adentro. Se entiende esto, ¿no? Los pájaros llegaron a tener un árbol, pero no fue de un día para otro, hubo un proceso. El pan se formó, pero hubo un proceso de fermentación dentro de esa persona. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Puede ser que tengamos algo insignificante en un comienzo, como puede ser, voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Y pero yo no entiendo que está. Vos seguí.
Porque no se trata de vos o de tu inteligencia, se trata de Dios en vos. Y acá hay un desafío enorme. ¿El desafío cuál es? La percepción y el juicio humano sobre la pequeñez y la modestia. Fíjense, le voy a leer algunos pasajes. El que se humilla será exaltado. ¿Ven las contradicciones? Aparentes contradicciones. Por eso es un reino paralelo, por eso es un universo paralelo. Por eso es que tenemos que entrar en la sintonía de Dios. El que se humilla será exaltado. El mayor de vosotros será vuestro servidor. Morir para vivir. A menos que un grano de trigo caiga al suelo y muera, queda como una sola semilla, pero si muere, produce muchas semillas. El que ama su vida la perderá, mientras el que aborrece su vida, o mejor dicho, el que ama su vida menos en este mundo, la conservará para vida eterna. El que me sirve debe seguirme, y donde yo estuviere también estará mi siervo, y mi Padre le honrará al que me sirve. Parecen contradicciones, pero no. Es la realidad absoluta en el universo de Dios. Y yo tengo que tratar de entrar en ese universo, en esa sintonía, en esa mentalidad. Y no hacer a Dios a mi imagen y semejanza y que entre en mi realidad. Este es el patrón de Dios para sus planes. Podemos entrar en ellos, podemos disfrutarlos a ellos, esos planes de Dios para nosotros, o podemos pelear con Dios para que Él bendiga mis planes y lo haga a mi manera. No creo que sea una buena idea. No creo que sea una buena idea luchar con Dios. Jesús, los discípulos, vos, yo, todos los creyentes. En realidad, la plantación de esa semilla de mostaza fue exactamente lo que sucedió cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Nadie dijo en ese momento, prepárense, estamos viviendo la historia, se está escribiendo la historia, este momento es glorioso. No, fue un día desastroso. Todos lloraban, todos sentían que su líder había desaparecido. Lo que Jesús quiere mostrar es que el crecimiento, por invisible que sea, por mucho que afecte a las personas, nunca va a ser grandioso a los ojos del mundo si no morimos. Miren, ha habido grandes avivamientos, grandes despertares de Dios, pero ni aún así han movido la aguja. Hay estudios en donde, qué sé yo, en el avivamiento de Estados Unidos, 50.000 personas, aunque son muchísimas, pero en una población de millones, no movió la aguja del todo. En el avivamiento de Gales, no movió la aguja. En Azusa, lo que sea, todos esos movimientos fueron puestos por Dios, pero Él va a hacer su trabajo. No va a haber otro movimiento más grande que personas cambiadas desde su interior, mostrando a su vecino o a su prójimo ese cambio. Eso sí va a ser sustancial, eso sí va a mover la hoja, eso sí va a cambiar los parámetros. Así que no nos volvamos locos con eso, sino que entendamos que cómo puedo cambiar yo, cómo puede venir el cambio a mí. Bueno, con algo muy chiquitito. No penses en algo grande, no penses en
cosas así faraónicas, sino empezá con algo pequeño y Dios va a ir trabajando como si fuera levadura dentro tuyo. Y en un momento vas a mirar para atrás, te va a parecer, como dice C.S. Lewis, todos los días pasan y parece que no cambia nada, pero sin embargo, miro hacia atrás y veo que ha cambiado muchísimo mi vida. Ese es el trabajo de Dios en nosotros. Ese es el trabajo, aunque no parezca, aunque no se vea, Él está trabajando. Y yo, por fe, en confianza, sigo manteniendo mi mirada puesta en Él. Leo la palabra, trato de comunicarme con Él, trato de alabarlo, trato de tener una relación íntima con Él para que esto ocurra. Fíjense que no habla de microondas, no habla de el 1, 2, 3 para que consigas lo que tenés que conseguir. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza. El reino de Dios es semejante a la levadura. Pequeños, invisibles, insignificantes a los ojos de este mundo. Pero para Dios es el plan y es la forma. Por eso, otra vez entramos en un universo paralelo. Entramos en una realidad que no es la nuestra, es una realidad paralela, pero es la realidad. Esos absolutos de Dios están ahí. Alguien puede decir en estos tiempos que todo es relativo, que nada es absoluto. Dios es absoluto, las verdades de Dios son absolutas, y si Él dice que va a trabajar de una manera, va a trabajar de esa manera. Y si Él dice que vamos a tener resultados de esa manera de trabajar, vamos a tener resultados de esa manera de trabajar. Creo que ya los tengo medio cansados con esto, pero el pueblo de Israel, cuando Dios le dice, no conocieron mis caminos, lo que básicamente Dios le está diciendo es, no saben cómo yo trabajo con ustedes. Entonces, si quieres saber cómo Dios trabaja, este es un buen cuadro, es una buena película, este es un buen documental en donde te puedes meter y decir, mirá lo que hizo Jesús. Sanó a esta mujer. ¿Qué hace la religión? ¿Qué hace Satanás? No, ¿cómo vas a hacer esto? Mirá las cosas. En vez de mirar a Dios, no, miran las reglas, miran eh, cómo ellos son desafiados a lo que ellos esperan que se debe hacer. Y en vez de explicar, da dos historias, el grano de mostaza y la levadura, para que gente como ustedes y como yo, que tratamos de ver mucho más allá de lo que está escrito en tinta y papel, podamos ver en nuestro espíritu cómo Dios trabaja. Y una vez que lo entendamos, porque Él nos ayuda a entenderlo, lo pongamos por obra. Y así vivamos la vida que Dios espera que vivamos. Ha sido mucha bendición esta parábola o estas dos parábolas mellizas y vamos a orar para que esto tenga sentido y que no se termine hoy, sino que podamos seguir meditándolo, que podamos seguir trabajándolo. Los miércoles estamos viendo a Saúl con David y yo lo veo igual. David, el último de sus hijos, el más chiquito, el que nadie daba 2 mangos por él, Dios lo levanta como rey. ¿Ven los planes de Dios? Trabaja así. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, ahí es donde va a estar tu trabajo. Ahí es donde vas a tener que trabajar con Dios, decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es una realidad de esto en mi vida? Yo no te lo puedo decir. Jesús, ni siquiera Jesús nos lo dice. Nos pinta dos cuadros y nos da dos elementos, semilla de mostaza y una levadura. Dale, ahora pensá cómo lo aplicas a tu vida. Bueno, papá, venimos en esta mañana y te damos gracias.
Te damos gracias porque nos rescataste de esa vana manera de vivir, de esa religión, de esa vida sin Dios, sin esperanza, y nos diste vida. Cuando estábamos muertos nos diste vida. Ayúdanos a honrar esa vida que vos nos diste, muriendo cada día, muriendo a nuestros deseos, muriendo a nuestros propósitos, muriendo a nuestros planes, muriendo a nuestras situaciones de vida para que se cumplan mis planes, mis propósitos. Ayúdanos a morir y a que sea tu propósito en nuestras vidas, tu plan en nuestras vidas, que vos seas viviendo por nosotros, porque sabemos que de esa manera vamos a tener fruto. Y así como empezaste con algo chiquitito con nosotros, quizás, solo quizás, algunas aves, llámense gente, puedan encontrar en nosotros abrigo, puedan encontrar en nosotros sombra, puedan encontrar en nosotros refrigerio, puedan encontrar esa seguridad que les puede dar el árbol. Y también, gracias por tu pan, gracias porque tu palabra es el pan nuestro de cada día. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy estudiamos lo que dice la Biblia, pero es más importante la palabra que sale de vos y que le hablaste a cada uno de los corazones que hoy está escuchando. Eso es lo que nos va a dar sustento. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros, ayúdanos a que también podamos ser sustentos para otros. Podamos dar ese pedacito de pan que alguien necesita para seguir viviendo hoy. Mañana necesitaremos otra vez de tu pan y de tu palabra. Hoy yo te doy gracias porque estoy satisfecho con lo que pude comer en lo espiritual. Espero que mis hermanos también, y te damos gracias, Dios. Te damos gracias por todo lo que nos das y porque estamos en el camino y porque no nos podemos arrepentir de haber tomado esta decisión de seguirte, porque estamos en el mejor lugar del mundo. Estamos en el mejor lugar del universo. Estamos en Cristo. Gracias te damos, Dios. Gracias, papá. En nombre de Jesús. Amén y amén.